Lucas capítulo 19, dice la Escritura. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando, este era Jesús, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, era un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta última palabra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, es importante. Dale un aplauso a su palabra. Vamos, dale un aplauso a la palabra del Señor. Cuando narra este pasaje en el Evangelio de Mateo, esto es Jesús entrando a Jerusalén. Ya después de esto, Jesús iba a ser crucificado y resucitado el Señor. Y cuando lo narra en Mateo, dice que la ciudad se conmovió cuando Cristo entró. Y la gente decía: pero ¿y este quién es? Y decían: es Jesús el profeta de Galilea. Cuando Él entra, cuando la presencia de Dios entra a un lugar, todo se conmueve. Cuando la presencia de Dios entra a una familia, todo se conmueve. Cuando la presencia de Dios entra en la casa, todo se conmueve. Tengo que decirte hoy que si le das lugar a la presencia de Jesús en tu vida, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Jesús entró en el templo y empezó a buscar las mesas, y donde había un negocio, Jesús trajo su reino, y los cojos y los ciegos eran sanados. Donde quiera que Jesús entró hubo cambio. Entró en casa de Zaqueo y él empezó a repartir todo lo que tenía, y el corazón de Zaqueo cambió. Si tú permites a Jesús entrar en tu casa, los cambios serán profundos, te lo prometo. Los cambios en tu casa, en tu familia, con tus hijos, para bien, los cambios serán profundos. Habrá cosas que parece que se te desordenan en algún momento, y quizás ahora tu familiar te critica más que nunca. Pero tranquilo, eso por un periodo de tiempo. Después vas a ver la bendición. Y después vas a ver que el mismo que te critica va a amarte más que nunca y te va a decir: yo también quiero a ese Jesús que tú has conocido. Yo tengo noticias en esta mañana. Jesús está entrando en las ciudades. Yo tengo noticias en esta mañana. Jesús está entrando en los territorios. Jesús está entrando en las familias.
entrando en mi casa. Hoy te voy a hablar algunas cosas sobre esta entrada de Jesús. ¿Cuántos dicen, yo quiero que Él entre más? Yo quiero ver territorios conmovidos a causa de su entrada. Yo quiero ver naciones conmovidas a causa de su entrada. Cuando Él entra, yo te digo, las cosas no permanecen igual. Cuando Él entra, todo se conmueve. Aún alguien que está sintiendo que tiene oposición, quizás en el trabajo, quizás dice, pero todo se me ha virado. Eso es una señal, es que Jesús está entrando y hay un conflicto espiritual ahí. Pero tranquilo, tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria. Él está entrando. Bueno, siempre que Él entra, Él usa gente. ¿Cuántos quieren ser usados aquí para que Él entre? Y me gusta porque Él tomó a 2 discípulos. No lo dice la Biblia, pero yo creo. Aquí no estoy sentando una doctrina, aquí estoy diciendo lo que yo creo. Como decía el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor. Yo creo que fueron Pedro y Juan, yo creo. Digo como Pablo, digo yo, no el Señor. Ahí dice 2 discípulos. 2 discípulos yo creo que eran muy cercanos para Él, porque Él les mandó a hacer algo complicado. Le mandó a llevarse un burro que no era de ellos. Nadie diga aquí, yo me llevé esto porque Jesús mandó a aquellos que se llevaran el burro. Porque Jesús dijo, después lo devolveré. No sea que alguien diga, si Jesús se llevó un burro, Señor, me llevo esto porque tú lo necesitas. No. Esto lo hizo el Señor para enseñarnos algo. ¿Para enseñarnos qué, pastor? Para enseñarnos que para Él entrar tiene que haber obediencia. Tiene que haber bendición. Tiene que haber bendición sin preguntar. Tiene que haber obediencia sin preguntar. Sí y amén. Cuando Jesús te mueva a hacer algo, sí. Cuando Jesús te mande a soltar algo, sí. Cuando Jesús te mande a hacer algo para su gloria, sí y amén. Cuando Jesús te mande a dar algo, sí y amén. Si tú quieres que Él entre, Él siempre va a tomar a alguien. Porque lo poderoso de Dios se desata por la obediencia. Vayan, le dijo a 2 de sus discípulos, y van a ver en el recodo del camino a un burrito. Cuando dice un pollino, no era un pollo grande. Porque hay una historia que alguien estaba predicando y decía, fíjense el poder de Dios, ¿qué clase de pollo era ese que Jesús se subió encima? No era un pollo, era un burro. Se llamaba pollino, pero era un burrito. Pero el Señor le dijo, vayan y desátenlo y tráiganlo. Ese burro no tenía nada especial. Una sola cosa, nadie lo había montado nunca jamás. Y esto habla de consagración. Aunque tu corazón le pertenece a Jesús. Él está en el trono, nadie más está ahí. Él está en el trono. Y Él manda a sus discípulos a buscar el burrito. Y lo traen. Y fue el instrumento para Jesús entrar a Jerusalén. Ese burrito habla de gente pequeña. Jesús no entró en Jerusalén en un gran caballo blanco a la manera de los romanos. Él entró en un burrito. Porque había una profecía escrita: tu rey viene a ti, manso y humilde, montado sobre un hijo de animal de carga, sobre un burrito. Y esto nos dice que Él toma a los pequeños, que Él toma a los quebrados, que Él toma a aquellos que quizás no tienen nada especial. Una sola cosa: son de Él. Son de Él, son para Él. ¿Sabe para qué nació este burrito? ¿Sabe para qué nació este burrito? Este burrito tenía un destino. Su destino era entrar a Jesús a Jerusalén. Por eso el Señor lo mandó a desatar. Y yo te digo hoy, Dios te mandó a desatar, porque Él va a montarse sobre ti.
montarse sobre ti y hacer tremendas cosas contigo, porque tú tienes un destino. ¿Cuántos de los que están aquí fueron desatados? Estaban atados a los vicios, estaban atados a la oscuridad, estaban atados a este mundo, estaban atados, pero de alguna manera Dios envió a alguien y te desató. ¿Por qué me desataste? Porque te necesito. Tengo una obra para ti. Voy a subirme sobre ti y voy a conmover territorio contigo. Yo creo que alguien tiene que aplaudir al Señor por eso. Escúchame esto. Y voy como que acelerado, porque este no es el mensaje, esto es la introducción. Este no es el mensaje aún, esto no es la palabra aún, pero el Señor le está hablando mucho. Siempre hemos dicho, y yo también, y lo recalco y lo para salvación, porque hay gente que dice, ven que el Señor te necesita. No, el Señor no necesita al hombre. El hombre necesita a Dios. Pero hay cosas que Dios va a hacer, y Dios es tan humilde y tan maravilloso que te dice, lo quiero hacer contigo. Y aún Dios se humilla y te dice, te necesito. ¿Quién dice, aquí estoy, Señor? Sube sobre mí. Soy un burrito. No tengo nada especial. No tengo un talento especial. No tengo un don especial. No soy ilustre, ni soy brillante, ni soy espléndido. Pero una cosa sí, soy tuyo, Señor. Él te desató porque quiere subirse sobre ti. ¿Sabe? Ese burro vio las cosas más que ningún otro burro había visto. Él iba caminando y veía cómo la gente cantaba y aplaudía y ponía los paños para que él pasara. No era por él, era por el que estaba sobre él. No era para que él se enorgulleciera, es para que entendiera, o debía entender, o yo no sé si un burro entiende, pero era por Jesús que estaba sobre él. Pero lo que sí sé es que cuando el Señor sube sobre ti, vas a tener experiencia como ningún otro. Vas a vivir cosas que otros no han vivido. Cuando Jesús, Él te desató, te trajo, si tú le permites que Él se monte, y esto habla de sumisión, de sometimiento, si tú le permites que Él se suba, vas a ver cosas y tener experiencias sin precedentes. Él va a marcar una historia contigo porque tú naciste para Dios. Tú naciste con un propósito. Tú naciste porque Él quiere hacer algo contigo. Por eso te desató. Por eso contigo fue tan fácil. ¿A quién le pasa que dice, ay, yo creí fácil? A ver, ¿cuántos dicen, yo creí fácil? Para mí fue fácil. Me hablaron y yo vine y creí y fue así, algo que yo no entendí. Ahora levántame la mano. Porque el Señor quería hacerlo contigo. El Señor te desató porque luego quiere subirse sobre ti y hacer cosas poderosísimas contigo. Aleluya. Y el Señor entra a Jerusalén, se conmueve la ciudad. Pero aquí está el mensaje. Jesús llora. Aquí está el mensaje de hoy. Jesús llora sobre Jerusalén. Y le dice, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos como la gallina junto a su polluelo? Si tú supieras, Jerusalén, en este tu día, lo que es para tu bien, lo que es para tu paz. Pero viene el tiempo, Jerusalén, en que te van a derribar, te van a echar fuera, te van a destruir, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Déjame decirte, en esta mañana, estamos en el tiempo de la visitación de Dios sobre la tierra. En un tiempo de visitación de Dios sobre la tierra.
sin precedentes. ¿Qué significa visitación? Significa cuando Dios viene. Significa cuando Dios pasa. Significa cuando Dios se hace real. Estamos viviendo tiempos de visitación. Dios está visitándonos. Dios está visitando la tierra. Dios está apareciendo. Para muchos de ustedes el Señor era una religión. Para muchos el Señor era así, mi abuelita hablaba de Dios. Pero estamos en un tiempo donde Él se está revelando. Y la cultura del reino de Dios está llenando la tierra y está llenando las naciones. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Él quizás te está tocando a ti hoy, en este tiempo, como nunca antes. Él quizás hoy te está dando señales, cosas, como nunca antes. ¿Qué debemos hacer? Debemos conocerlo, valorarlo y aprovecharlo. Debemos conocer el tiempo, que no nos pase como a Jerusalén, que no conocieron el tiempo de su visitación, que Jesús estaba entre ellos y ellos ni lo notaron, que Jesús estaba entre ellos y lo crucificaron y sembraron para ellos destrucción en el futuro. Que no nos pase a ninguno de nosotros, sino que este tiempo, cuando el Señor nos esté tocando, que nosotros lo conozcamos y lo aprovechemos. Iglesia del Señor, Iglesia del Señor en las naciones, hijos nuestros en todos los lugares, avivamiento para todas las naciones. Abracemos al Espíritu Santo en este tiempo. Conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Y yo les voy a decir algo, y se lo voy a mostrar por la palabra. Siempre que hubo alguien que conoció y aprovechó el tiempo de su visitación, Dios se quedó con él. O Dios se quedó conmigo. Porque alguien vivía aquí, yo no sé cuánto. Señor, yo no solo quiero que me visites, yo quiero que te quedes conmigo. Yo quiero que vivas conmigo. Bueno, tienes que empezar. Oh, le estoy dando una llave aquí. Tienes que empezar a conocer, a aprovechar, a agarrar, a aprenderte de Él en el tiempo que te visita. Un día, yo cuando estaba pensando en esta palabra, yo me acordé de varios que aprovecharon el tiempo de su visitación. Génesis capítulo 18. Estaba Abraham en la puerta de su tienda, en el calor del día, y ve 3 varones que venían, y uno de ellos era el Señor Jesucristo. Y cuando Abraham lo ve, que Dios viene a visitarlo, ¿sabe qué hizo? Léalo en su Biblia en Génesis 18. Viene corriendo y se tira de rodillas y le dice: Señor, una frase que yo le he dicho muchas veces: no pases de tu siervo. En otras palabras le dice: no quiero que pases del arco, quédate conmigo. Él conoció, valoró, aprovechó el tiempo de su visitación. Y corre y le dice a Sara: Sara, prepárale comida. Y fue, y cuando Sara empezó a preparar la comida, entonces él empezó a preparar un animal, no sé si fue un carnero o un becerro, pero empezó a prepararle comida al Señor. Y le prepararon leche y le dieron pan. Lo que estaba diciendo en ese tiempo, y lo que está escrito ahí para nosotros, es que entendamos que si Él aparece, no lo dejes ir jamás. Si Él aparece, aprovecha el tiempo de tu visitación. Es un cabrito al Señor. Léalo en Génesis 18. Él aprovechó el tiempo de su visitación. ¿Sabe quién más aprovechó el tiempo de su visitación?
Los que estaban, creo antes del culto estaba puesto, la tsunamita. La tsunamita veía que Eliseo pasaba todos los días y le dijo al esposo, este es un hombre santo de Dios. Y lo llamó y lo sentó en su mesa y le insistía, dice la escritura. ¿Saben qué cosa es insistir? Dale, ven, ven. Y el no, que tengo que, ven, le insistía. Dice, le pedía insistentemente que comience. ¿Sabes qué te ha faltado muchas veces? Quizás un poquito más de insistencia. Insiste un poco más. Y la tsunamita le decía, ven, siéntate conmigo. Ven, por favor, come conmigo. Dale, come conmigo. Le pedía insistentemente que comience. Y de pronto le dice al esposo, no, yo no me conformo con esto. Vamos a hacerle un aposento. Pero eso va a costar dinero, no importa, yo quiero invertir. Porque yo quiero que no solamente pase, yo quiero que se quede. Yo quiero que se quede. Yo quiero que se quede. Y entonces se quedó. Aprovechó el tiempo de la visitación de Dios. Y se quedó. Y cuando Eliseo se quedó en su casa, ¿sabe qué pasó? Eliseo le dice a Giesi, ¿qué vamos a hacer por esta tsunamita? Y Giesi dice, ella no tiene hijos, su marido es viejo, ella estaba desahuciada, nunca iba a tener descendencia. Y Eliseo dijo, llámala. Y le dijo, el año que viene por este tiempo vas a tener un niño. Paréntesis, tengo que decirte algo, el milagro no ocurrió cuando pasó. El milagro no ocurrió cuando se sentó a la mesa. El milagro ocurrió cuando se quedó. Hay cosas más grandes que van a pasar en tu vida cuando Él se quede. Cuando Él se quede. Que no pase, sino que se quede. Alguien me está entendiendo acá. Aprovechemos. Ese es el mensaje, iglesia del Señor. Aprovechemos los días de la visitación, porque si lo atrapas, Él no se podrá ir jamás. Y uno ocurrirá milagros. ¿Sabe lo que vivió esta tsunamita? Bueno, ¿sabe lo que vivió Abraham? Por eso fue llamado amigo de Dios. Los dos ángeles se fueron y Jesús se quedó con él. ¿Sabe lo que vivió esta tsunamita? ¿Sabe qué fue lo que vivió esta tsunamita? Milagro, tuvo su niño. Respuesta, ya se la había olvidado. Cuando Eliseo le dijo, vas a tener un niño, le dijo, no, Señor, no te burles de mí. Ya ella ni lo soñaba, ya era alguna petición ya. Milagro. Pero cuando se le murió el niño, Eliseo lo resucitó. Resurrecciones. Pero cuando vino hambre a la tierra, Eliseo le dijo, vete una temporada, porque vendrá hambre. Y ella se fue. Pero yo no entiendo, porque cuando regresó, el criado de Eliseo le estaba contando la resurrección de su hijo. Y cuando el rey la vio, le dijo, dale todo lo que sus tierras, dale sus tierras y todo lo que han producido. Paréntesis, todo lo que han producido en tiempo de hambre, sus tierras siguieron produciendo. Todo lo de ellas fue bendecido. Porque conoció y aprovechó el tiempo de su visitación. Si el Señor te está tocando, no lo mires a la ligera, aprovechalo. Y dile, no quiero que esto sea un día de mi vida, quiero que te quedes. Quiero que te quedes, quiero que te quedes. ¿Sabe quién más lo aprovechó? Pedro lo aprovechó. Pedro estaba en la barca, pescando, no había pescado nada, y aparece un nazareno en la orilla. Su nombre es Jesús. Y le dice a Pedro, déjame enseñar desde tu barca. Pedro hubiera renegado, hubiera dicho, tú no ves que no he pescado, estoy cansado, tengo que dormir. Pero Pedro le dijo, vamos a mi barca. Y ahí Jesús enseñó. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, ahora métete en lo profundo y vuelve a echar la red. Señor, ¿sabes? Dicen los expertos que en el mar de Galilea, donde ellos estaban pescando, se pesca de noche porque las aguas son muy transparentes y los peces de día no aparecen por ningún lado. De noche era que se pescaba. Y era pleno día. Jesús era carpintero de oficio, no era pescador. Y le dice a Pedro, métete en las aguas profundas y mete las redes. Pedro hubiera dicho, yo soy un pescador, hasta ahora no se pesca, pero en tu palabra, dijo él. Yo he estado aquí sentado y te he oído enseñar, y mi corazón se ha encendido
algo hay en tu palabra. En tu palabra yo echaré la red. Y Pedro fue, lanzó la red y se llenó de peces. Tuvieron que mandar a buscar otras barcas para que le ayudaran. Pedro se dijo: Señor, aléjate de mí, que soy hombre pecador. Era la manera de decirle: yo no soy digno de estar delante de ti. Y el Señor le da un cocotazo y le dice: vamos conmigo, que desde hoy serás pescador de hombres. Pero Pedro no se conforma con eso. Dale un aplauso al Señor. Pedro no se conforma con eso. Pedro no se conforma con eso y le dice: Señor, yo te brindo mi casa. Y Jesús vivía en casa de Pedro. Jesús hizo suya la ciudad de Pedro, Capernaum. Cuentan los que han ido a Israel que entras a Capernaum y hay un letrero que dice: esta es la ciudad que Jesús llamó su ciudad. La casa de Pedro era donde Jesús enseñaba y la gente venía. Pedro conoció el tiempo de su visitación y lo aprovechó. Y dijo: este nazareno, si yo tengo que dormir en el piso para que él duerma en mi cama, yo lo haré. Pero él se va a quedar conmigo. Él se va a quedar conmigo. Yo quiero que él se quede conmigo. ¿Quién fue Pedro hasta los últimos días? El hombre más ungido después del Señor que pisó Jerusalén. La sombra sanaba a los enfermos. Cuando había alguien que resucitar, llamaban a Pedro, porque él conoció el tiempo de su visitación y lo convirtió en el tiempo y convirtió su vida en una habitación para Dios. Déjame decirte en esta mañana, si sientes que Él te está tocando como nunca antes, aprovechalo. Si sientes que estás cerca de Dios como nunca antes, dile: Señor, no solamente quiero que pases, quiero que te quedes. Mi vida en un tiempo fue muy convulsa, por decirlo de alguna manera. Y aunque estaba en la iglesia, estaba muy lejos del Señor. Ese tiempo fue en el tiempo que la pastora me conoció y la gente la criticaba porque me dijo que sí. Porque decían: ese loco, nadie sabía lo que el Señor iba a hacer, nadie sabía lo que estaba aquí adentro. Yo era alguien, yo les he contado a los muchachos cómo yo vivía en ese tiempo. Cuando me casé, la gente decía: le doy 2 años a ese matrimonio, pues como yo era, no como ella era. Ella era un ejemplo. Pero yo estaba muy mal en la iglesia. Tocaba en la orquesta de la iglesia, pero estaba muy mal. Pero un día entré en el baño de mi casa. No había música, estaba yo solo. Cerré la puerta y yo estaba atemorizado por lo que venía y me sentía tan seco. Hasta tuve un sueño días antes que todo se llenaba de agua y yo no sabía cómo salir. Y en el sueño yo dije: ¿me arrepiento o trato de salir? Ese fue el sueño. Y yo supe que el Señor me estaba dando una advertencia. Y en ese baño me puse de rodillas, miré el techo y dije las palabras más quizás locas que alguien quizás pudiera pensar. Quizás alguien afuera no me entiende, pero yo dije: Dios, estoy embarcado. Fueron mis palabras, no le puedo decir otra porque se fueron. Para un cubano, los que están viendo desde otro país, decir estoy embarcado es que estoy solo, perdido, sin rumbo. Y cuando dije eso, la presencia del Espíritu Santo llenó ese baño y yo no podía parar de llorar. Yo no sé qué tiempo estuve ahí, pero ese fue el tiempo de mi visitación.
Él vino en el 2002, hace 22 años. Él vino hace más, porque fue como por julio del 2022. Y yo lloré como un niño. Y lo único que yo podía decir, recuerdo, era: Señor, perdóname. Ayúdame, le decía yo, ayúdame, porque mi primer año de cristiano fue muy apasionado. Ayúdame a ser como antes. Ese fue el día de mi visitación. Y yo me levanté de ahí y yo sabía que Dios me había visitado. Pero el otro día yo dije: yo tengo que aprovechar esto. Y empecé a buscar al Señor. Empecé a tener tiempo con Él en el secreto. Empecé a pasar tiempo con Él. Y empecé a buscarle. Y 2 o 3 días después, Él me llamó al ministerio. Yo estaba en mi cuarto diciéndole: Señor, te amo. Era lo único que yo decía. Porque el día de mi visitación se convirtió en el comienzo de un tiempo de gloria, de unción, de poder de Dios, de presencia de Dios, que no ha parado hasta el día de hoy. Un día de visitación se convirtió en el día que Él entró a mi vida, a mi casa, y nunca más se fue. No pasó, sino que se quedó. Y yo empecé, me acuerdo, en mi cuarto, puedo llevarla al lugar donde estaba parado. Cuando yo le decía: Señor, te amo, y yo lloraba, decía: Señor, te amo. Y en medio de eso me dijo: ve y predica mi palabra. Yo era predicador, yo nunca soñé con predicar. Yo era músico, soñaba con la música. El día que más espiritual estaba, yo lo que quería era tener un grupo e ir tocando de lugar en lugar. Él me cambió la vida. Y cuando yo le decía: te amo, fue como Pedro cuando el Señor dijo: ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor dijo: apacienta mi oveja. Yo estaba diciéndole: te amo, y llorando. Y me dijo: predica mi palabra. El día de mi visitación se convirtió en el comienzo, donde Él vino y hizo de mi vida, de mi casa, de mi familia, una habitación para su gloria y para su presencia. No sé qué dice hoy: yo quiero conocer el tiempo de mi visitación. Hay días cuando Él te toca y tú dices: nunca había sentido esto antes. Aprovechalo. Y dile: quédate conmigo. Tuve otra experiencia que les voy a contar. Estábamos en Santa Clara, en un campamento cristiano que se llama Canaán. Y yo era un jovencito y habíamos 4 jóvenes ahí. Estábamos apasionados. Eso fue ya después de ese tiempo. Porque yo empecé a servir al Señor y empecé a predicar. Y estábamos tan apasionados que cuando todo el mundo iba a dormir, nosotros nos quedamos ahí al lado de un lago que había en ese lugar y nos tiramos en la hierba y ahí empezamos a adorar al Señor. Y yo recuerdo que yo estuve mucho tiempo con mi mano levantada y las manos no se me cansaban. Había una gloria allí. Y de pronto nos pusimos de rodillas y yo sentía como el Espíritu Santo me tocaba en la cabeza, en la espalda, como yo sentía su manto y su presencia que me tocaba. Y uno de esos muchachos dijo: así dice el Señor, pídeme ahora que te voy a dar lo que me pidas. Lo dijo ahí para los 4: pídeme que te voy a dar lo que me pidas. Y lo que se me ocurrió fue: Señor, que esto que estoy sintiendo lo sienta todos los días de mi vida. ¿Sabes lo que yo dije? Que esto no sea solo una visitación. No pases de tu siervo, quédate conmigo. ¿Quieren que les cuente lo que ha pasado desde ese día, que fue hace más de 15 años, hasta hoy? No lo voy a exagerar, no sea que un día no lo haya sentido y les mienta, pero casi todos los días de mi vida, por no exagerar, por no darle un dato erróneo, casi todos los días de mi vida yo siento esa presencia que viene sobre mí. Lo siento que me toca, lo siento que me abraza,
Lo siento en el baño, lo siento cuando como, lo siento cuando camino, lo siento cuando voy en el carro, lo siento cuando no estoy pensando en Él, lo siento en el peor día de mi vida, lo siento. Porque Él se quedó. Porque si aprovechas tu visitación, se te convertirá en el día que el Señor se quede contigo para siempre. Si lo desaprovechas, puede pasarte como a Jerusalén. El Señor dice: ¿cuántas veces quise levantarte? ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces? Pero no has conocido el tiempo de tu visitación. Tu casa te es dejada desierta. En otras palabras, me voy. ¿Quién dice hoy? Quédate conmigo. ¿Quién le puede decir como Abraham? No pases de tu siervo, venga. ¿Quién le puede decir como Abraham? No pases de tu siervo. ¿Quién le puede decir como la tsunamita? Quiero hacerte un aposento, quédate. ¿Quién le puede decir como Pedro? Te doy mi barca, te doy mi vida, te doy mi casa, te doy mis recursos. ¿Quién le puede decir? No quiero que pase. Y hubo muchos más. Lidia fue alguien que invitó al apóstol Pablo también insistentemente a que se quedara en su casa. Y hoy está ahí en la escritura como una de las fieles al Señor. Levanta tus manos. Dile: Jesús, quédate conmigo. Yo quiero conocer y aprovechar el día de mi visitación.